Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas como cada martes, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con Coral Herrera y por supuesto también con Lucy Hernández, también en esta mañana. Gracias, la saludo a la distancia. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa de análisis es precisamente pues la postura de estos 10 gobernadores que abandonaron la CONAGO después de 18 años de la conformación de la CONAGO. Bueno, pues 10 gobernadores tomaron la determinación de abandonarlo. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto para la CONAGO? ¿Qué es lo que representa para la Federación? Y también esto qué significa para los gobernados de estos 10 estados, de los estados más productivos, decía el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Interesante conocer la opinión, le decía en esta mañana, de Coral Herrera y por supuesto de Lucy Hernández. Te saludo, muy buenos días, Lucy, a la distancia. Muy buenos días, Claudia, un gusto saludarte. Igualmente un saludo a nuestra compañera Coral Herrera y por supuesto al amable auditorio que hoy nos acompaña. Y bien, pues el tema de hoy sobre esta separación de la Alianza Federalista, creo que la búsqueda en sí que figura justamente en esta separación en la alianza, pues creo que es positiva. Creo que al menos así es como luce a la distancia en el discurso. Esa búsqueda de un espacio de encuentro, de contrapeso, de diálogo, de construcción de alternativas, como lo señalaron, y sobre todo de equilibrios, pues suena bastante convincente. Y más si este anuncio se da en plena época electoral, todavía se pone bastante mejor. Y también extraño, hay que decirlo, que este anuncio de la Alianza Federalista vaya acompañado de una encuesta que coloca al gobernador de Tamaulipas en el lugar número 5 de aceptación de los mejores gobernadores a nivel nacional. Nos hace creer que esta búsqueda de desarrollo y bienestar de todos los mexicanos pues es en serio. Es algo así como una lucecita en plena oscuridad para el desalentador panorama que nos trajo este 2020, donde tenemos desempleo, inseguridad y falta de apoyo en la pandemia del COVID-19. Pero como lo dije, parece positivo y bueno para todos, pero no es todavía una realidad fehaciente de un verdadero cambio. Habrá que esperar los resultados, pero sobre todo ser pacientes, porque justamente esta búsqueda que anuncia esta alianza federalista está ya plasmada en la Constitución de nuestro país desde 1917. Desde hace más de 100 años está ahí. Somos un país federal, existe contrapeso con la división de poderes y tienen autonomía los estados y los municipios que integran el país, pero aún así es legal este tipo de organizaciones de alianzas que buscan reforzar los principios rectores de nuestro estado mexicano. En fin, creo que de este apoyo que están buscando, o el apoyo que buscan ser los gobernantes con esta alianza, pues es un fin que deben de buscar, o que debieron buscar desde siempre, y hacerlo todos los días, que es el bien común de los gobernados. Se supone que así debe de ser, esa búsqueda de mejoras, de ser línea de comunicación entre el gobierno estatal y federal, pues debe ser todos los días. Y se supone también que esta simulación, Claudia, que hoy señalan de falta de eficacia de la CONAGO, pues debieron evidenciarla, considero yo, hace muchísimos años. Ya tiene 18 años de la creación, incluso el vestigio anterior de la CONAGO es desde 1999. Entonces, ya hace muchísimos años como para que hasta hoy estén notando que existe falta de eficacia, que es no funcional, o por lo menos creo que lo debieron haber señalado hace unos meses, en febrero, para ser exactos, cuando el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, entregó la administración frente a esta Confederación Nacional de Gobernadores. Pero todos y cada uno de los mandatarios estatales, incluido el de Tamaulipas, que hoy dice también que es ineficiente la CONAGO, pues aplaudieron en su momento los logros de su administración frente a esta confederación, incluso usaron el presupuesto estatal para viajes, boletos de avión, hospedajes, para asistir puntualmente a estas reuniones y mesas de trabajo. Creo y leí bastante bien en muchísimas noticias que acordaban y pactaban todos los acuerdos que se tenían en estas reuniones a lo largo del año que se tenían de la CONAGO. Entonces, es raro y también es motivo de analizar cuál es la verdadera estrategia de este repentino cambio, que tal vez es empujado por las elecciones en puerta, donde cada partido
tendrá que hacer lucir muy bien sus colores. Sin embargo, lo negativo, además de lo ya mencionado, de esta separación de la CONAGO, de esta alianza federalista, es que en el comunicado, entre otras cosas, es que acordaron, y que me llamó muchísimo la atención, es el crear una agencia de promoción de inversiones, denominada Invest in México, para traer, según esto, capitales a los 10 estados integrantes de esta alianza federalista. Y mi pregunta es, ¿pero por qué solo para estos 10 estados? Sería mejor, creo que, inversiones para todos, porque estos 10 estados, pues no somos un mini país. Es una alianza federalista, sí, se separó de esta federación de gobernadores, sí, pero seguimos siendo un mismo país. No es una separación del Estado mexicano, esto hay que puntualizarlo. Seguimos siendo parte de un todo, y si buscamos mejoras, creo yo que estas mejoras deben de ser para todos. Si no, esto va a sonar, esta separación, esta alianza federalista, creo que va a sonar más a un simple capricho de niños maleducados que por más mínimos berrinches que hagan, pues al instante ponen distancia. Y la cosa creo que no es así. Incluso la investidura que portan de gobernadores no se presta para esto, no se puede y no debería de ser así. Y creo que si no se concibe esta realidad de que somos un país integrado por 32 entidades federativas, creo que si no se ve así desde un inicio de este nuevo camino, de esta nueva página que están haciendo como alianza federalista, pues el esfuerzo que hagan a partir de hoy y en adelante, pues va a ser inútil si ellos no conciben que somos uno mismo, que el presupuesto se va a seguir repartiendo entre cada uno de los estados miembros de este país, de esta nación, y así va a ser por los siglos de los siglos, porque tenemos un sistema de gobierno federal. Así está en nuestra Constitución, así está marcado, y eso le refería hace un instante, está desde 1917. Entonces, habría que cambiar el sistema de gobierno, o habría que buscar la separación de Estado, que por lo menos ahorita no se da, es imposible. Entonces, los auguros que dan, las notas que han estado señalando, las buenas ideas que tienen para estas 10 entidades son bien positivas, incluso aplaudibles, me parecen excelentes, pero tienen que entender que estos beneficios tienen que ser para todos, y que el presupuesto se va a seguir repartiendo entre todos, a pesar de que estos estados miembros de esta alianza, son los que más aportaciones dan al presupuesto federal, ese mismo presupuesto que se reparte cada año. Eso es cierto, que son de los más productivos, es cierto, y eso no es nuevo, esto es de hace muchísimos años, y justamente por esa razón han surgido muchas inquietudes, y que a lo mejor se cristalizan con este frente federalista, pero eso solamente en ideales. Creo que en papel vamos a seguir siendo una nación, y que se va a seguir repartiendo. Me llama mucho la atención hacer hincapié en esto, porque creo que es donde surgen estas inquietudes de separarse a través de estas 10 entidades, pero lo cierto es que existen muchísimos otros recursos que se pueden emplear, y que incluso ya se han estado empleando dentro de los señalamientos que hacía el gobernador de nuestro estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Señalaba que una de las cosas que está también puntualizando o punteando es el crear más canales de comunicación, pero como bien lo señalamos, creo que también es un trabajo que se supone que tiene que hacer desde hace 4 años que llegó, y que estas inquietudes de que se nos está boicoteando las energías limpias que tenemos en nuestro estado, la energía eólica, pues está a nuestro alcance acciones concretas, como lo es el amparo que incluso ya se hizo ante la Suprema Corte de Justicia, y que creo que podemos seguir haciendo muchísimas acciones desde nuestra trinchera y apoyados desde el gobierno federal, porque justamente esta situación de la separación me suena justamente a la razón por la que inició allá por el 2002 la CONAGO, la que hoy critican, esta Confederación Nacional de Gobernadores. Nació justamente cuando al poder central, al poder federal, llegó un partido opositor distinto, que era en aquel entonces el Acción Nacional. Cuando llegó Vicente Fox, se unieron estos gobernadores de diferentes partidos contrarios para crear un canal de comunicación. En su momento así fue, para unir fuerzas, para trabajar mejor. Y pasan los años
Y justamente actualmente, cuando nuevamente vuelve a poder un partido distinto, que en este caso es Morena, vuelven estas inquietudes de querer unirse, de querer ser imparciales, de querer buscar acciones positivas para el pueblo. Creo que me suena eso, a simplemente algo cíclico, y que en concreto espero que sean acciones positivas. Eso espero para los gobernados, para los tamaulipecos y para todos los mexicanos, porque no es una acción que se tenga que ver solamente por 10, porque que quede claro que no somos, Claudia, un mini país. Con este contexto que mencionas, Luz Helena Hernández, ¿la idea polarizar? Bueno, perdimos la comunicación con Luz Helena Hernández, con Lucy Hernández, pero interesante también será conocer la opinión en este momento de Coral Herrera, la salida de los gobernadores. Pues a nadie tomó por sorpresa, Coral Herrera ya lo había anunciado. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto impacta esto a la CONAGO, la fractura de la CONAGO, qué tanto los impacta, qué tanto impacta a la federación, y si también esta determinación cambia el rumbo de los mexicanos que habitan en estos 10 estados calificados precisamente por el gobernador de Tamaulipas como los estados más productivos y competitivos del país? Coral Herrera, buenos días. Muy buenos días, Luz Helena. Claudia Vázquez, pues efectivamente lo que mencionaban es un tanto polémico este tema de la Alianza Federalista y la salida de estos 10 gobernadores, la mayoría de ellos representantes del Partido Acción Nacional, pues en este momento en donde inicia un proceso electoral en donde se va a definir el rumbo del país con la renovación del Congreso de la Unión y de al menos de la mayoría de los congresos de los estados, pues viene a representar una ruptura. Pero lo que mencionabas de que si son los 10 estados pues mayor productivos, yo lo considero que son estados que se han dejado un poquito fuera del trabajo del gobierno federal, que han buscado de manera individual y esa autonomía que les marca el ser estados, pues precisamente han buscado recursos, han gestionado y pues se han integrado en esta alianza que lo mencionamos. Se presentó a finales del 2019 y principios del 2020 con la postura de estar en contra de aceptar el sistema del INSABI, y pues que ha tenido un giro muy importante. Ya no solo se habla del tema de salud, sino, como lo mencionaba, se habla de oportunidades de crecimiento, una agencia de investigación y de canalización de recursos para estos estados. Pues bien, es cierto que la CONAGO fue precisamente integrada por un bloque opositor a lo que era en ese momento Vicente Fox, y que en los últimos años pues sencillamente ha dejado de dar resultados. Es una afrenta que hacen de manera directa al gobierno federal, precisamente porque se ha catalogado que no les ha dado los resultados esperados y deseados para estos estados que integran la Alianza Federalista, y que ellos buscan pues armar un equipo y continuar con el trabajo pues que sencillamente se ha dejado de hacer. También es en un momento muy importante porque se habla precisamente de la integración del paquete económico para el próximo año, y este movimiento que realizan la salida, ya lo anunciaba el Bronco hace algunas semanas, a la CONAGO, a su punto de vista y a lo que yo también comparto, pues había dejado sencillamente de dar resultados. Nada más existía el nombre, existía el membrete, y obviamente los gobiernos que son afines al gobierno federal, lo que son emanados de los gobiernos de izquierda de Morena, pues sencillamente no van a afrontar de esta forma al gobierno federal. Son momentos importantes, momentos decisivos, y yo veo con acierto esta decisión de los 10 gobernadores, pues de generar una sinergia muy independiente, muy aparte, y que permita al menos estabilizar también la economía en los estados, que vemos que la situación económica imperante no nada más en México, sino en el mundo, pues ha provocado un gran número de estragos, no ha colocado al país como se debiera, han perdido muchos empleos, y es precisamente las oportunidades, el crecimiento y el equilibrio en la inversión lo que se busca en esta alianza federalista. Mi punto de vista es que pueden venir cosas buenas para el estado de Tamaulipas con esta ruptura, no así en el lado político, porque es una afrenta directa al gobierno federal.
Cosas positivas, dice lo que se espera, dice Coral Herrera, no así en las cuestiones políticas, que hay quienes aseguran, era nuestra pregunta hace unos instantes, que la idea era polarizar este tema y bueno, pues obligar al Ejecutivo Federal a reformar el pacto fiscal, a frenar el retorno del centralismo, así como mayores recursos precisamente para el combate a la pandemia. De tal manera que marcan su salida, anuncian la salida estos 10 gobernadores de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores, una protesta al Club de Toby, así lo llamó hace unos días el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Nos vamos a la pausa, nos indican que es momento del corte, nos vamos al corte y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415-1. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Lechuga romana, $12.95 la pieza. Plátano, $13.95 el kilo. Cilantro, $5.95 la pieza. Y aguacatito en Maya Season Select, $24.95 la pieza. Vigencia el 14 de septiembre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Ya regresamos a esta mesa de análisis. El tema que hoy tenemos sobre la mesa es precisamente acerca de la salida de 10 gobernadores de CONAGO, entre ellos, bueno, pues el gobernador de Tamaulipas. Decíamos, ¿quién gana y quién pierde en esta determinación de la Alianza Federalista? Realmente Luz Helena Hernández marcará un antes y un después. Decía Coral Herrera hace unos instantes que esto traerá cosas positivas en lo económico, sin embargo, no en el tema político. Decíamos, esto marcará un antes y un después, o como siempre, se va a imponer el poder. Luz Helena. Pues mira, esta acción de hacer una alianza, de salir, de hacer una ruptura, digamos, es solamente, creo yo, el ejercicio de un derecho. Estar en esa confederación, en la CONAGO, pues no era algo obligatorio, no era algo en el que justamente tenía que ser punto de acuerdo con el gobierno federal. Estas uniones y estas asociaciones entre los diferentes estados, pues era una manera común de trabajar, de salir al frente con todas las responsabilidades que consigo cargan al ser gobernadores y líderes de una entidad. Considero también que el hecho de que sea un antes y un después, creo que todo cambio es positivo, y lo señalé. Hasta ahorita se ve a la distancia, se ve en un discurso, en buenos deseos de esta alianza federalista en estos 10 estados. Que sí se van a ver cambios positivos para las entidades, pues siempre ha habido, porque siempre ha sido de las principales entidades que más generan tanto empleo, tanto asentamiento de nuevas empresas, exportación, demás. Siempre han sido líderes en ese rubro. Que hablaban o se han señalado diferentes puntos en cuanto a que no hay un punto de acuerdo en cuanto al gobierno federal, pues eso creo que se soluciona pues bien fácil. Tenemos que ponernos la camiseta solamente de líderes y no de un color. Si no se ha logrado hasta ahorita, pues creo que eso ya, en cuanto a los gobernados, no tenemos mucho que hacer, y esperemos, no sé si esta solución de comunicación, de ser un canal, una vía positiva para el progreso de estas 10 entidades que se veían limitadas, según lo han señalado, pues no sé si este canal o esta vía sea la alianza para salir adelante. Lo que sí creo es que esta unión definitivamente va a traer o va a desencadenar muchísimos efectos positivos en cuanto a lo económico en corto plazo, pero eso lo pudieran hacer, como bien lo señalé, desde hace muchísimo tiempo. Eso no se tenía que ver hasta ahorita, y no sé, al final de cuentas había otro poder, al menos no era el panista el que estaba en
en el sexenio pasado, y la situación era la misma, o el caminar de todos estos 10 estados era el mismo. Pero como comento, vamos a dejar a la apertura positiva y esperar, confiar, tener fe que realmente se incremente en lo positivo la economía y el progreso de estas 10 entidades. Pero también tenemos que tener en claro algo que yo veía y era constante en algún punto de las declaraciones de estos 10 gobernadores al salir, pues era el hecho de que se tiene que tener progreso y más presupuesto para los que más generan en cuanto a las entidades estaríamos hablando. Pero es algún punto clave, es que somos una nación y que se va a seguir dividiendo, y que por más que generen estos 10 estados, pues va a seguir dividiéndose este paquete económico al final del día, al cierre de cada año. Así tiene que ser y así va a ser, a menos que se modifique de centro la Constitución y ya no seamos un estado federalista. Entonces ya la cosa va a cambiar, pero al menos en lo positivo esperemos que sí traigan muchísimas inversiones y esperemos que sí se crean acuerdos positivos, pero no se pueden deslindar del todo del gobierno federal, y tampoco tratar de cerrar o de abrir un nuevo canal de comunicación, porque al final de cuentas estamos unidos, y que si queremos hacer tratos internacionales, de algún tratado, de algún convenio con otro país para exportaciones y demás, lo tiene que ver directamente el Senado, lo tiene que ver directamente el gobierno federal, porque es el que firma los tratados y convenios internacionales. Entonces, hablando también en cuestiones económicas, pues ahí va a ser el punto clave. Creo que por eso el raciocinio debe de darnos al alcance de crear de verdad canales de comunicación, de estar a la altura de esa investidura que tienen y no cerrar el paso a cuestiones políticas de una negativa y de pensar que somos autosuficientes estos 10 estados. Creo que somos parte de todo y debemos, por el contrario, ver por todos y no solamente por unos cuantos. Gracias, Luz Helena Hernández. Por lo pronto, dice Luz Helena, pues hay que dar el voto de confianza. Salir de la CONAGUA es el ejercicio, es un derecho y todo cambio es positivo, dice, y ahorita se ven en un discurso esos buenos deseos. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Le envía saludos a Luz Helena Hernández, también a Coral Herrera. Un comentario que tenemos, nos dice la maestra Vázquez, dice, muy buenos días, dice, en su opinión, dice, los gobernadores se salen porque les levantaron la canasta. Es lo que menciona, dice, los recursos que envía la federación se van, dice, porque dañan sus intereses, no se salen por beneficio al pueblo, dice, ¿por qué no? Y la pregunta que hace a los gobernadores, dice, ¿por qué en otras administraciones no se salieron? Es lo que ella menciona a través de este mensaje. Muchísimas gracias. Vamos con Coral Herrera, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Decíamos hace unos instantes, Coral, ¿quién gana y quién pierde con la determinación de esta alianza federalistas de estos 10 gobernadores, 10 estados, hay que decir panistas, del PRD y un gobernador independiente? ¿Quién gana y quién pierde con esta determinación de la alianza federalista? ¿Marcarán realmente un antes y un después, o como siempre se impondrá el poder? Coral. Aquí el tema es interesante y es de tipo político. Esta mañana en la conferencia de prensa, Andrés Manuel, el presidente de México, pues minimiza la salida de estos 10 gobernadores, precisa que están en su derecho. Sabemos que es innegable que tiene un tinte político, mencionaba, la mayoría son de extracción panista, un independiente y 2 más del PRD, pues están obligados a dar resultados. Pudiéramos llegar a ganar los ciudadanos y pudiéramos también perder aquí los ciudadanos. Pudieran llegar a ganar ellos con la fortaleza que pudieran llegar a tener, pudiera ser con la incorporación de más gobernadores esta nueva alianza federalista. Lo cierto es que en la CONAGUA ya nada más existía un título, ya no daban resultados. Como lo mencionaba Jaime Rodríguez Calderón, pues ya más era un club en el que se reunían de manera consecutiva, pero pues es una afrenta directa a la que hacen al gobierno federal. El comentario mejor lo tiene el ciudadano, mencionaban algunos, ya les han levantado la canasta, les han retirado el presupuesto, pero tiene que haber un respeto y una autonomía. Lo que decíamos, Luz Helena, no actúan por sí solos, hay que dar el respeto. Ese tipo de alianzas y convenios, principalmente con el extranjero, pues también se debe de respetar pues la investidura que tiene el gobierno federal. Pues iba a marcar un antes y va a marcar un después.
y lo vuelvo a reiterar, están obligados a dar los resultados para los cuales se comprometieron. Si mencionan que esta alianza federalista pues va a dar mayores oportunidades, más crecimiento, más inversión, un equilibrio, se va a establecer en este caso lo que establecieron a corto plazo, pues un protocolo para el regreso a clases, les ha dado resultados. Nosotros también como ciudadanos exigimos los resultados para los compromisos que han hecho y que, insisto, tiene tintes políticos y el objetivo también es polarizar en un proceso electoral que ya inició Claudia Lucelena. Muchísimas gracias también, Coral Herrera. Así llegamos al final de esta mesa de análisis. Nos deja con esa reflexión Coral Herrera y por supuesto con lo que ya mencionaba Coral, con esa invitación a la ciudadanía, a los tamaulipecos. Bueno, pues ellos tienen la mejor opinión en torno a esta situación, a esta determinación que, bueno, pues ya existe polémica en torno al caso y sobre todo el cuestionamiento de que, bueno, en el caso de Tamaulipas realmente ganan o pierden los tamaulipecos con esta determinación de la Alianza Federalista. Si marcará un antes y un después. Yo coincido con Coral Herrera en esto último que mencionaba, con esta postura, definitivamente que estos 10 gobernadores están obligados a dar resultados y a demostrar por qué fue lo mejor salir de esta confederación, salir de la CONAGO, decíamos después de 18 años de la conformación. Bueno, pues así se fractura la CONAGO con la salida de estos 10 mandatarios el día de ayer, así lo anunciaron en el estado de Chihuahua, y entre estos 10 mandatarios, bueno, por supuesto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Así cerramos en esta mesa de análisis. Gracias, Coral Herrera, gracias también a Lucy Hernández, Lucelena Hernández, por estar con nosotros como cada martes y la invitación para la próxima semana. Ya nos vamos, oiga, ya se nos terminó el tiempo, ya son las 9:30. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y muchísimas gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.